En esta presentación sostenemos esta tesis, que la muerte digna y la eutanasia son dos modelos diferentes. Este es el grupo editorial de nuestro proyecto y esta es la nota de advertencia de la Fundación Abbot Chayo, Clínica Chayo, respecto a que los contenidos acá expresados obedecen a nuestra perspectiva personal y profesional y no tienen, por tanto, un carácter institucional. Hagamos una nota de entrada. Nos vamos a referir a las solicitudes de los enfermos de anticipar su muerte o de interrumpir su vida para plantear de entrada esta cuestión de fondo. Existen pulsiones fundamentales y hay una gran responsabilidad tanto individual como institucional y social para su adecuado manejo. Hemos planteado lo que llamamos como ecuación existencial, una relación de proporción, un número fraccionario, en donde el denominador es el eros y el numerador el sufrimiento, y el resultado de esa relación el tánatos. Ustedes recuerdan que en una relación de este tipo, cuando el denominador tiende a cero, así el numerador se mantenga constante, en este caso el sufrimiento, el resultado tiende hacia el infinito. De manera que tenemos que trabajar en el asunto del eros. Y este asunto del eros lo entendemos acá como el resultado de un complejo de variables constituido no solo por la reserva vital del enfermo, sino también por su personalidad, el espacio existencial, la atención y salud que recibe, la red de soporte con que cuenta, tanto a nivel social, familiar, como por supuesto el nivel espiritual. Nuestros enfermos buscan un sentido para la vida y cuando no lo encuentran empiezan a construir un sentido para la muerte. Entonces, este nivel es muy importante de trabajar más allá de todos los conceptos que vamos a desplegar. Los modelos de atención en salud a nivel nacional, la misión y la visión de las instituciones de salud, la Lex Artis Médica, la formación profesional de los médicos, está destinada a trabajar en el asunto del eros, en el dominio del eros y no en el de tánatos. Un pequeño repaso sobre la eutanasia. Estamos frente a un modelo heterogéneo que desborda el uso original del término. Según los documentos encontrados hasta el momento, esta palabra se empleó por primera vez hacia el siglo I a.C. y únicamente en ese tiempo para describir la muerte natural, la muerte apacible. De manera que el empleo de este término para englobar en toda época, tanto la precristiana como la posterior y hasta el momento, las muertes anticipadas o provocadas, incluyendo el suicidio, se trata de una extensión que desborda el sentido original de la palabra. Advirtamos de entrada que la dignidad no es un concepto propio del modelo eutanásico, como sí lo es la piedad. La incorporación de la palabra y del concepto dignidad obedece a objetivos estratégicos de quienes impulsan este modelo. Las prácticas eutanásicas tuvieron lugar siglos antes de que se acuñaran los conceptos dignidad humana en el Renacimiento y muerte digna hacia 1967. La lista de fundamentos y motivaciones para la eutanasia es amplia. Piedad ante el sufrimiento refractario. Horror o rechazo a las malformaciones o al declive de la ancianidad. Utilidad social. Autodestrucción, suicidio. Pérdida de sentido de la vida. Salida ante las limitaciones o excesos de la medicina. Alivio de cargas familiares o sociales. Ya pueden ustedes advertir cómo este listado se diferencia fundamentalmente del concepto que vamos a presentar como muerte digna. El elemento clave que da la impronta al concepto de eutanasia es su oposición a los modelos culturales dominantes de índole religiosa, médica y jurídica en relación con la vida, el sufrimiento y la muerte. Con frecuencia, para promover el paradigma de eutanasia, se ataca a las religiones monoteístas. Esto es
un exceso por cuanto los pilares que se oponen a la eutanasia no han sido solamente los religiosos, sino los conceptos médicos y los conceptos jurídicos consignados en las constituciones y en los diferentes códigos penales, civiles y administrativos. Por supuesto que la lex artis médica occidental y los contenidos jurídicos recogen o son coherentes de alguna manera con los principios religiosos, pero debemos hacer la invitación a quienes promueven el paradigma de la eutanasia que dirijan sus objetivos y sus discursos no tanto a la religión, sino a los aspectos médicos y jurídicos que pretenden cambiar. Una revisión rápida de estos dos modelos competitivos a través de la historia con la perspectiva de Foucault sobre genealogía y fenomenología. Eutanasia como concepto aparece, como ya citamos, en el siglo I a.C. y recoge toda una corriente de prácticas que entran a denominarse eutanásicas y que están insertas o aceptadas por la cultura de toda la época precristiana, incluyendo el suicidio. Hacia el siglo XVII, con Francis Bacon, la palabra eutanasia se remoza con un sentido, esta vez especial, que es la sedación en la agonía. Su impronta principal es la de la piedad o compasión, que hoy en día se hacen diferencias sobre esos dos términos, pero acá los vamos a usar de manera equivalente. Ese paradigma de eutanasia y de suicidio enfrenta durante siglos posteriores a Cristo un paradigma totalmente diferente, que es el de la vida, el respeto a la vida y a su cuidado, que es impulsado por la medicina en crecimiento, por el derecho y por la religión. El concepto de dignidad es un concepto que se acuña apenas hacia el siglo XV o XVI, digo apenas pues comparado con la larga historia de la eutanasia, y luego vienen los conceptos de dignidad humana y de muerte digna. Muerte digna es un concepto que se acuña hacia el año 1968 en los Estados Unidos y que ya entraremos a clarificar. La muerte digna es entonces una parte excepcional dentro del paradigma de la vida digna. Y estos son los dos modelos antagónicos, el de eutanasia incluyendo el suicidio y el de vida digna incluyendo la excepcionalidad de la muerte digna. La eutanasia es un concepto reaccionario porque toma cosas del pasado, tanatofílico, en donde con frecuencia sobresalen el hedonismo, el pesimismo, la falta de sentido de vida y la ideación o pulsión suicida. Este esquema mental puede afectar comunidades, instituciones y personas. A diferencia de la perspectiva comunitaria de la eutanasia en la antigüedad, en los últimos siglos su perspectiva es la propia de una filosofía liberal, sin mayor preocupación por la lex artis médica y las normas legales, las cuales se consideran más bien como obstáculos para la autodeterminación y la libre disposición de la vida que proponen. El sistema de salud de un país, volvemos a repetir, sus instituciones de salud, la tecnociencia médica y los médicos, estamos inscritos en el dominio del eros y no del tánatos, en el modelo de la muerte digna y no en el de la eutanasia. Entremos al concepto de muerte digna. Es un concepto contemporáneo, surgido en los dominios de la medicina y del derecho. Hacia el año 1968 se propone limitar el tratamiento en enfermos desahuciados. En la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard aparecen los primeros escritos del personal de la UCI acuñando el término muerte digna en el sentido de limitación de tratamiento para pacientes desahuciados. Muy pronto se desarrolla el tema de la suspensión de medidas de soporte vital y las condiciones para ello. Se acuña el término de muerte cerebral
para suspender los soportes vitales en esas circunstancias específicas, el llamado criterio de Harvard, y sobrevienen las decisiones judiciales sobre el caso índice, que es el caso Kingland, en el año 1976, en donde se autoriza por vía judicial la suspensión de un ventilador en esta mujer en estado vegetativo persistente. En el New England Journal of Medicine, en 1976, aparece por primera vez un artículo específico redactado por juristas con el apoyo médico sobre el código de no reanimación. Estas son las tipologías o variantes de la muerte digna, que exigen el cumplimiento de requisitos específicos, de tipo legal y de tipo médico. Si no se cumplen estos requisitos, con estos nombres se puede estar practicando más bien eutanasias y no muertes dignas. Las tipologías son estas: la limitación de esfuerzos terapéuticos, que reciben otros nombres, otras propuestas. Nosotros hemos propuesto el nombre de adecuación de medidas asistenciales o AMA. Otros han propuesto la redireccionamiento de esfuerzos terapéuticos. Están los cuidados paliativos con sus dos ramas, la sedación terminal o en la agonía, que no tiene ninguna discusión, y la sedación paliativa, que ha sido objeto de amplio debate y que debe seguir siendo objeto de dicho debate, por cuando existen circunstancias en donde es realmente difícil su diferenciación de un procedimiento eutanásico. Está el código de no reanimación y la muerte anticipada en enfermos terminales, dentro del concepto autorizado por la sentencia C-239 del año 97, que veremos cómo en nuestra perspectiva corresponde a una muerte digna y no a una eutanasia. La parte fundamental en este punto que queremos resaltar es la siguiente: para hablar de muerte digna se requieren dos pilares fundamentales, la lex artis medica y el derecho, sobre una base de fundamento que es la dignidad del ser humano, la dignidad de la persona enferma. La lex artis medica exige precisión conceptual. Por eso no se puede confundir un enfermo en estado terminal con un enfermo crónico en sufrimiento, así su calidad de vida sea lastimosa. La definición de enfermedad terminal, que ha hecho carrera en el medio científico y que se sostiene todavía en la actualidad, es la de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos en su 11º Congreso. Estos son los elementos fundamentales. Si no se cumplen, estamos frente a una eutanasia. Los elementos fundamentales de una enfermedad terminal son: presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable, falta de posibilidades razonables de respuesta a tratamiento específico, presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes, gran impacto emocional en paciente, familia y equipo terapéutico, pero especialmente, como elemento fundamental, la existencia de un pronóstico de vida inferior a 6 meses. Algunos han propuesto, también nosotros, que ese término de 6 meses sea un promedio, de manera que se pueda extender hasta 1 año este plazo, en especial tratándose de enfermos oncológicos. Si no se puede establecer un pronóstico de vida inferior a 6 meses, no podemos decir que estamos frente a un enfermo terminal. Este punto es clave. Ese pronóstico de vida está sustentado en criterios clínicos y paraclínicos de terminalidad. Esos criterios existen para el cáncer, para cada uno de los órganos vitales, para las demencias,
para la enfermedad cerebrovascular crónica y avanzada y también para las enfermedades neurodegenerativas. Si se cumplen estos criterios objetivos, estamos frente a enfermos terminales que tienen las opciones legales que para ellos se han dispuesto en la legislación actual, los cuidados paliativos o la anticipación de la muerte por sufrimiento intolerable. Si no cumplen con estos requisitos, estamos frente a enfermos en situación crónica con mala calidad de vida que tienen en el momento como única opción los cuidados paliativos. Ellos no pueden recibir una muerte directa con medicamentos, argumentándose que se está actuando bajo la sentencia de la Corte Constitucional C-239 del 97, porque estaríamos afirmando algo que no es cierto, que es falso, y en dichos casos se están haciendo actos homicidas, incluso agravados en personas vulnerables. Les recuerdo que estos casos han sido publicados en los medios de comunicación de nuestro país sin que las personas del común puedan hacer la diferencia, y es uno de los propósitos de esta presentación de marcar claramente los territorios de la eutanasia, de la muerte digna y del homicidio y homicidio agravado. Cada uno de los dos modelos, tanto la eutanasia como la muerte digna, tiene un marco ético diferencial y aquí está esquematizado. La eutanasia tiene como fundamento el origen de la respuesta de alguien ante la indignidad de una persona enferma, en este caso respuesta compasiva o respuesta por piedad. Se trata de una ética material y están acá a través del tiempo los diferentes hitos históricos en la construcción de este modelo de respuesta compasiva, donde se destacan Schopenhauer y Levinas, y en la edad contemporánea estos bioeticistas como Singer, Engelhardt y Harris. En cambio, la vida y la muerte digna tiene su origen o su fundamento en la dignidad en cuanto respeto y protección de dicho valor. Despliega una ética de tipo formal que en un momento dado puede tener una aplicación material en un sujeto concreto. Y acá en este listado vamos a resaltar a Pico della Mirandola, a Kant y Habermas. Ustedes recuerdan el argumento de la pendiente resbaladiza, un argumento de tipo moral, en donde se dice que abierta una puerta viene la apertura de puertas sucesivas o una pendiente en donde terminan admitiéndose una serie de situaciones no previstas por la apertura original. En este caso vamos a hablar más bien de escalones culturales. Una cosa muy diferente es asistir a una muerte natural. Un paso diferencial es el anticipar la muerte inevitable y próxima, que es la propuesta que ha tenido lugar desde la vía jurídica en Colombia, enlazando la sentencia constitucional del año 97 con la de tutela reciente de la Corte Constitucional y la resolución reciente del Ministerio en 2015. Estamos ahí, en el debate sobre la legalización de un acto dirigido, un acto médico dirigido a anticipar la muerte que es inevitable y próxima en un enfermo terminal que conscientemente y de manera competente lo solicita por sufrimiento atroz, refractario al tratamiento, en cuyo caso la muerte es elegida por este sujeto frente a una opción diferente de los cuidados paliativos. El escalón que se viene y que proponen con mucha fuerza los partidarios de la eutanasia es el de trasladar el modelo de los Países Bajos, Luxemburgo, Holanda y Bélgica, el de Suiza y el de los Estados Unidos a Colombia, es decir,
proponer la legalización de la interrupción de la vida por situación de sufrimiento y por situación de mala calidad de vida. En síntesis, interrumpir la vida en pacientes que no son enfermos terminales. Marquemos acá entonces, sobre los 3 escalones citados, las diferencias especiales. Seguramente en el Congreso se adelantarán proyectos de ley y se discutirán profundamente también a nivel social si en nuestro país se va a autorizar por vía legal la interrupción de la vida, el suicidio asistido, el retiro de medidas de soporte vital en estados vegetativos y de coma permanente, y muy en particular, el asunto más delicado y complejo, si se va a autorizar la interrupción de la vida en enfermos crónicos con alto impacto en calidad de vida y sufrimiento refractario, es decir, enfermos con enfermedades neurodegenerativas, demencias, ancianos con síndrome de declive, discapacitados, malformaciones y enfermos con lesiones por trauma o politraumatismos. Esta es lo que llamamos brecha eutanásica, porque la muerte digna, para nosotros, entendida como un proceso cultural consensuado, regulado por las normas legales y la lex artis medica, ha cubierto ya los espacios de la asistencia a una muerte natural mediante la autorización de un código de no reanimación o de una sedación en la agonía previo cumplimiento de requisitos claramente conocidos en el ámbito médico. Ha ampliado también su espectro hacia la anticipación de la muerte inevitable y próxima como opción en enfermos terminales, a lo cual ya nos hemos referido. Mientras que la eutanasia propone una extensión que cubra los 3 escalones mediante un conjunto heterogéneo de prácticas que en general son ajenas a la ley y a los criterios médicos, y ejecutados mediante una serie de actos operativos que pueden ser similares a la muerte digna, pero sin cumplir los requisitos. Aclaremos un poco esto para las personas menos informadas sobre el tema. Si ustedes retiran un ventilador en un paciente que lo requiere y de cuyo retiro se desprenda, se ocasione la muerte de ese enfermo, podría tratarse de un homicidio agravado, de una eutanasia o de una limitación del esfuerzo terapéutico, dependiendo del contexto, dependiendo de la situación en que se encuentre el enfermo clínicamente, dependiendo de la evaluación que haya tenido, del criterio no solo del médico, sino del conjunto del equipo de tratamiento, es decir, la toma de decisiones consensuadas, incluso con la familia, y el cumplimiento de los requisitos, además de los médicos, los requisitos legales. Igual sucede con la administración directa de medicamentos en dosis letales. Podemos estar frente a una muerte digna, fundamentada en la sentencia CIT y en la resolución del Ministerio, o podremos estar frente a un homicidio agravado, a una eutanasia. Revisemos una serie de proposiciones falsas que se repiten de forma machacona a través de los medios de comunicación y hagamos un análisis crítico. Entre comillas van estas proposiciones y luego le sigue el análisis crítico. Algunos sostienen que la eutanasia y la muerte digna son términos o conceptos sinónimos y por lo tanto intercambiables. Estamos frente a la propuesta de una muerte digna como eufemismo de eutanasia. Veamos la segunda. Algunos afirman que la eutanasia es una forma de muerte digna. Este es nuestro comentario. Estamos acá frente a la búsqueda a través del lenguaje
de un encuentro de espacio de aceptación cultural y legal. Veamos la tercera. Algunos afirman que la muerte digna es una forma de eutanasia. Nosotros vemos acá una admisión de existencia de otras prácticas eutanásicas clandestinas y delictivas. Repitamos pues que el cumplimiento de requisitos médicos y legales es la clave para distinguir la muerte digna de la eutanasia. Estos procedimientos pueden ser considerados procedimientos médicos si cumplen con dichos requisitos y serán procedimientos eutanásicos en caso contrario. Nos referimos acá a la sedación en la agonía o sedación terminal, a la sedación paliativa sostenida, al código de no reanimación y a la limitación de esfuerzos terapéuticos. Vamos a desplegar ahora los argumentos para sostener, como lo hacemos, que la sentencia C-239 del 97 no está inscrita de ninguna manera en el paradigma eutanásico, sino en el de la muerte digna. Estos dos modelos tienen sus encuentros y hay una zona crítica en donde se asimilan como muerte digna o se rechazan para dejarlos en el paradigma eutanásico ciertos procedimientos o prácticas. Tengan muy presente a la hora de elaborar leyes, decretos, resoluciones, que solamente en Bélgica la palabra eutanasia figura en la ley. En los demás países se ha borrado esta palabra, entre otras cosas, por los temas que hemos venido exponiendo. Esta zona crítica de dinamismos tiene una resolución que puede ser por vía jurídica, por vía legislativa a través del Congreso o incluso a través de referendos si es el caso. Lean ustedes la sentencia T-970 de 2015, en donde los magistrados hacen una revisión del paradigma eutanásico en los Estados Unidos y concretamente en Bélgica, como ejemplo dentro de los Países Bajos, y luego hacen un cambio muy llamativo de lenguaje y muy positivo desde el punto de vista nuestro para hablar de la muerte digna en Colombia, porque en Colombia no se puede hablar de eutanasia ni desde el punto de vista jurídico ni desde el punto de vista de la lex artis medica. En este esquema entendamos que a través de la vía del nuevo derecho, del llamado nuevo derecho y del bloque constitucional, pueden crearse nuevos derechos fundamentales. En este caso se está promoviendo que el derecho a morir dignamente sea un derecho fundamental. Esta idea fue plantada por primera vez por el magistrado Gaviria en la sentencia del año 97, pero es un concepto que tendrá que ser desarrollado. ¿Qué se entiende entonces como muerte digna? Y si existe una diferencia frente a la eutanasia, para luego sí plantear el derecho a una muerte digna como un derecho fundamental en Colombia. Encuentran en este esquema lo que llamamos cultura 1 de tipo comunitario, que fue la cultura en donde estaba inserta la eutanasia en la antigüedad, y como cultura 2, la cultura en donde está inserta actualmente esta propuesta, la cultura 3 es la opuesta, que corresponde a la época llamada posmoderna, donde hay una filosofía liberal a ultranza, con improntas especiales del hedonismo y de las ideas suicidas. Por cultura 2, entendemos más bien la cultura de la época moderna, que está asignada por el eros, por la razón tecnocientífica y especialmente
por ese trabajo en equipo entre la medicina, la religión y la ley. Vamos a sostener acá algo que no figura en los medios de comunicación y que debemos sustentar. La sentencia C-239 del 97 no despenalizó ni legalizó la eutanasia. ¿Por qué? Porque la eutanasia no existía como tipo penal en el Código Penal. Por lo tanto, mal podía sacarse de allí lo que no existía. Lo despenalizado fue el homicidio por piedad bajo ciertas condiciones. Algunas preguntas sencillas. ¿Qué relación existe entre esa sentencia y la muerte digna entonces? La respuesta. Si bien el homicidio por piedad fue el punto inicial de análisis del magistrado Gaviria, la dignidad como concepto fundamental fue la justificación de la parte resolutiva. Otra pregunta. ¿Qué decirle a quienes insisten en relacionar esta sentencia con la eutanasia? Deberían precisar que, de ser así, la sentencia se refiere solo a una de las variedades del paquete eutanásico, no a todas las eutanasias. Se refiere a una de las variedades, es específica en enfermos terminales y condicionada, es decir, al cumplimiento de requisitos estrictos. Profundicemos un poco más, desglosemos lo que llamamos paradigma de muerte digna y el paradigma de la eutanasia en una serie de variables. Coloquemos esas variables aquí y hagamos una comparación entre los dos modelos. Además de lo que ya resaltamos frente a las diferencias en la ética, el derecho y la lex artis medica, veamos cómo la eutanasia en muchas ocasiones no toma en cuenta si se trata de un enfermo o no, ni del estado clínico en el cual se encuentra dicho enfermo. Propone la libre disposición de la vida, es decir, el suicidio. La libertad, el concepto de libertad es absolutamente libérrimo en la eutanasia, en cambio en la muerte digna está delimitada a que exista una situación clínica, a que existan unas condiciones de consentimiento informado, que existan unos cumplimientos de la lex artis medica y unas normas legales. Pasemos al tema de la autonomía y de la voluntad. En la eutanasia con frecuencia decide la familia o el médico. En cambio, en la muerte digna es condición esencial la autonomía y la voluntad del enfermo. Por supuesto que será objeto de una discusión en el Congreso de la República si esta voluntad puede ser subrogada y cuáles son las condiciones de dicha delegación de la responsabilidad en los familiares designados por el enfermo. En general, la eutanasia considera que los requisitos de tipo médico y de tipo legal son barreras. Por lo tanto, insisten en continuar la práctica en la intimidad de la relación médico-paciente en los hogares o bajo condiciones de clandestinidad e incluso retando la ley, como viene sucediendo en los últimos años de manera lastimosa en nuestro país. En el esquema anterior incrustamos en la mitad la sentencia 239 del 97 y la sentencia T970 del 2014, para demarcar la concordancia mayoritaria entre las distintas variables de las sentencias citadas con el paradigma de la muerte digna y no con el de la eutanasia. La eutanasia tiene, pues, sus fundamentos éticos respetables y cuenta con aceptación en sectores ciudadanos y enfermos con sufrimiento refractario.
pero es necesario que las instancias normativas, jurídicas y médicas, en cada contexto histórico, de cara a la sociedad y con su participación, definan cuándo y cuáles de esas prácticas eutanásicas entran al paradigma de la muerte digna, dejando la clandestinidad y el riesgo de corrupción. Es probable que exista la práctica clandestina de la eutanasia y habrá que esperar en qué momento las instancias investigativas y los operadores jurídicos ponen término a la tolerancia y a los retos repetidos a la ley, al estilo Kevorkian, transmitidos en nuestro país a través de los distintos medios de comunicación, televisivos, radiales y escritos. Por eso, los invitamos a estar alerta a los juegos de lenguaje, porque la corrección del lenguaje empleado tiene profundo impacto en las dimensiones cultural y social, así como en los niveles de la ética, la moral, la formación y prácticas médicas, y especialmente en los enfermos y familiares que buscan información, orientación y apoyo. No son nada despreciables las repercusiones de un lenguaje equívoco, impreciso o tendencioso que confunda los dos modelos. Las instituciones y partidarios de la eutanasia recurren con frecuencia a esta estrategia de lenguajes equívocos para promover sus ideales y lo que consideran el bien de los enfermos. Veamos algunos ejemplos que están entre comillas, estos lenguajes equívocos. En Colombia, mediante la sentencia C-239 del 97, se despenalizó y legalizó la eutanasia. Se ha intentado, y con lamentable éxito hasta el momento, a través de los medios de comunicación, que las personas que no dominan los lenguajes y los entramados jurídicos ni la diversidad de los tipos de eutanasia acepten esto como una verdad. Es importante el debate y nosotros con esta presentación queremos abrir y profundizar este debate. Otra proposición equívoca. Para el diagnóstico de enfermo terminal basta con que la persona tenga una enfermedad progresiva, incurable, mala calidad de vida y sufrimiento. El objetivo tendencioso acá es el de ofrecer eutanasia a quien no cumple requisitos legales, enfermos de esclerosis lateral amiotrófica, demencias, estados vegetativos, malformaciones, enfermedades crónicas de alto impacto en calidad de vida, menores de edad con enfermedades crónicas y mala calidad de vida, ancianos con síndrome de declive. Ya hemos hecho aclaración previa sobre cuándo se trata de un enfermo terminal y cuándo se trata de un enfermo crónico con sufrimiento importante o incluso con mala calidad de vida. Estos enfermos no tienen como opción actual en Colombia, desde el punto de vista de la Lex Artis Médica y de la normatividad legal, los cuidados paliativos. Tercera proposición. Para que un enfermo sea catalogado como terminal no se requiere de criterios médicos objetivos. El objetivo tendencioso acá es el de promover la eutanasia mediante el desconocimiento de la Lex Artis Médica y de las normas legales vigentes. Porque lo cierto es que en la sentencia C-239/97 se advirtió desde entonces el requisito de criterios médicos objetivos que permitieran sustentar el diagnóstico de enfermo en estado terminal. Esto se corrobora en la reciente sentencia T-970 y en la resolución 1216 de 2015 de MinSalud, cuyo contenido veremos por separado y advertimos desde ahora que claramente se separó dicho contenido del paradigma eutanásico para incrustarlo en el de la muerte digna. Otra proposición falsa, que el pronóstico de una expectativa reducida de vida no es requisito para configurar el diagnóstico de enfermo terminal, guarda relación con lo anterior. Esta es muy importante. Se sostiene en diferentes foros que la sedación paliativa y la eutanasia son conceptos y prácticas diferentes y excluyentes.
Lo cierto es que la sedación paliativa, que es diferente a la sedación terminal o en la agonía, es un recurso que en general debe ser transitorio para el manejo de síntomas refractarios al manejo médico de base durante un término de horas o pocos días, mientras estos síntomas remiten espontáneamente o responden al manejo instaurado gracias a una precisión de su causa. Pero si se trata de enfermos crónicos y no de enfermos terminales, y si se continúa con este esquema de sedación paliativa durante semanas o incluso más de un mes en pacientes que no están agonizando, constituye la llamada eutanasia lenta, descrita en artículos médicos de corte académico y científico, y están para ustedes las referencias al final. Esta noticia tan mediática publicada en El Tiempo, el periódico de más alta cobertura de lectores en el país, es desafortunada. Los siguientes países permiten la eutanasia. Lo cierto acá es que, salvo los Países Bajos, algunas zonas de tolerancia en Suiza y algunos estados de Estados Unidos, donde se admite el suicidio asistido, y algunas normatividades en curso en Inglaterra, todo lo demás es falso. De ahí nuestro llamado. Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad social. Probablemente se trata de desconocimiento o de ignorancia culposa sobre tema tan complejo y sensible, o incluso de manipulación por parte de terceros interesados en promover el paradigma eutanásico. Revisemos cuál es el lenguaje de las instituciones pro-eutanasia, que usan la palabra digna como un eufemismo. La Federación Mundial del Derecho a Morir. La misión, la eutanasia voluntaria y el suicidio médico asistido como punto central. La Asociación Federal del Derecho a Morir Dignamente en España. La finalidad es muy clara en su artículo 2, promover el derecho de toda persona. No explican persona enferma, mucho menos los estados clínicos, si terminales o crónicos o de qué tipo. El derecho de toda persona a disponer con libertad de su cuerpo y de su vida, y a elegir libre y legalmente el momento y los medios para finalizarla. Pueden ustedes entender entonces, y tomen en cuenta lo que hemos presentado, como este estatuto, este artículo de los estatutos, habla claramente de eutanasia y no de muerte digna. Se usa el concepto enfermedad terminal para incluir toda enfermedad incurable. Así se hace en la Asociación Federal Muerte Digna en España. Se realizan los procedimientos en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad incurable que los pacientes experimentan como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios, por ejemplo, mediante cuidados paliativos. Esto, si no es un enfermo terminal, pues no es una muerte digna, es una eutanasia. Y para que esto sea admitido en nuestro país, tendrá que haber una instancia legislativa en el Congreso o una resolución por vía legislativa. Miren la Organización Mundial de la Salud, en donde después de unos comentarios se acepta que este término de eutanasia se restringe a 3 categorías: el homicidio intencional, de aquellos que han expresado de manera libre y con competencia plena el deseo de ser ayudados a morir, no importa su estado clínico; el suicidio asistido y la muerte intencional de los recién nacidos con anomalías congénitas que pueden o no ser una amenaza para la vida. Entonces vean ustedes que la Organización Mundial de la Salud tiene muy claro qué es eutanasia y qué no es. ¿Cuál es el rol de las instituciones médicas, las academias y sociedades científicas de nuestro país frente al tema de la eutanasia? Las academias de medicina y las sociedades médicas científicas
han sido y seguirán siendo consultadas por los legisladores, los medios de comunicación y la sociedad en general en relación con los criterios y perspectivas médicas sobre las situaciones críticas y las propias del final de la vida. Y este es el interrogante ético que lanzamos acá. Mientras no exista un pronunciamiento colegiado, deben los directivos de tales instituciones declarar sus conflictos de interés en cuanto a su pertenencia a organizaciones pro-eutanásicas. Recordemos que los cuerpos médicos colegiados a nivel mundial rechazan la eutanasia practicada por médicos. Aquí está el dato de la 38ª Asamblea Médica Mundial en Madrid, España, en octubre de 1987. La eutanasia es contraria a la ética. El Comité Permanente de Médicos Europeos, reunido en Bruselas en marzo del 2004, anima a todos los médicos a no participar en la eutanasia, aunque sea legal en su país. La Organización Médica Colegial de España ha apoyado esa opinión en los siguientes términos. Veamos el tercero. La petición individual de la eutanasia o el suicidio asistido deben ser considerados generalmente como una demanda de mayor atención, pudiendo hacer que desaparezca esta petición, aplicando los principios y la práctica de unos cuidados paliativos de calidad. No es ético tomar medidas cuya finalidad sea terminar deliberadamente con la vida de un paciente, tanto si son a petición del mismo o de sus familiares, como si no. Es necesario un mayor desarrollo y aplicación de los cuidados paliativos. Por supuesto que si los cuidados paliativos son desarrollados debidamente en nuestro país, podremos luego evaluar si, siendo insuficientes para enfermos determinados en situaciones clínicas determinadas, se puede reglamentar una asistencia que abra un espacio para la muerte, una reglamentación que tenga lugar no solo en las normas médicas actuales, sino en las normas legales vigentes en nuestro país. Por ahora, abrir el espacio para la extensión de la sentencia C-239 del año 97 a los enfermos, no solamente terminales, sino a los crónicos, es una propuesta bastante fuera del contexto de nuestro país, de las consideraciones culturales propias, totalmente diferentes, además en los recursos de salud, a los Países Bajos o a los Estados Unidos. Recordemos que la Ley 23 del 81, en su artículo 54, recuerda que las recomendaciones de la Asamblea de la Asociación Mundial deben ser puestas en consideración por los médicos. El médico se atendrá a dichas recomendaciones. Esta es la bibliografía. Creo que es muy importante que todos los ciudadanos colombianos estudiemos a fondo la sentencia C-239 del 97, la T-970 del 2014 y la resolución reciente del Ministerio de Salud, que es objeto de una presentación separada. Muchas gracias.